El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Libro Apocalipsis capítulo 3 dice así de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4 todos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tome su lugar. Pero tienes unas, ¿qué dice? Pocas personas en Sardis. Que no han manchado, ¿qué? Sus vestiduras. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús empieza a hablar de la muerte espiritual, ¿sí o no? Y cuando Jesús termina hablando, pero tienes unas pocas personas que están vivos, no están muertos, están en avivamiento. ¿En contexto de qué dijo Jesús que estaban en avivamiento, que estaban vivos? De su pureza, de su santidad. Pero tengo unas pocas personas que están vivos, que no han manchado sus. Entonces vamos a empezar a entender algo fresco, ¿sí o no? Y a su nombre. Por eso le digo, yo respeto a las personas, a los cristianos que o cantan fuerte o cantan despacio, cantan calmado, ¿verdad? Otros que saltan de alegría. Yo con los dos estoy alegres. No sé si me explico. Porque es parte de la expresión de agradecimiento del ser humano. Hay quienes son bien espontáneos, otros son más expresivos que otros. Amén. Es como la sonrisa. Hay quienes sonríen como Colgate, ¿verdad? 100%, y otros tienen sonrisa menos. Amén. Entonces, pero en cuanto al avivamiento, a la vida de un cristiano, mi amado hermano, en ninguna manera, en ninguna forma la palabra de Dios refiere al avivamiento de un cristiano en cuanto a cosas exteriores, como quién levanta la mano más alta, o quién salta más alto, o quién danza más, etcétera, etcétera. No sé si me está escuchando. Cuando la palabra de Dios, y especialmente aquí el Señor Jesús, que es el maestro de maestros, está hablando en cuanto a la muerte de un cristiano, porque eso es lo que dice: este hermano está muerto. ¿En contexto de qué? ¿Solo porque no levanta las manos como el otro? No. Quizás el hermano tiene artritis, hermano, ¿cómo la va a levantar la mano hasta arriba? O tiene un problema muscular, no sé si me explico. Pero somos fácil para juzgar lo que no sabemos. Amén. Todos somos diferentes. Es por eso que la palabra es tan clara, es tan directa. Cuando el Señor Jesús habla aquí de los cristianos muertos, pero habla también de los pocos cristianos vivos, no lo habla en referencia a las cosas externas que nosotros hacemos, sino lo habla exclusivamente, mi amado hermano, en cómo está nuestra vida interna delante de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Es obvio que si lo interno está bien con Dios, lo externo también va a estar bien. Y a su nombre.
En otras palabras, esta iglesia, o la carta a esta iglesia, es una carta que tiene una combinación de tristeza y tragedia. Tristeza por la condición que Dios la encuentra. Amén. Dios encuentra a esta iglesia completamente muerta. ¿Cómo la encuentra? Muerta. Y decíamos hace unos minutos que hay un gran contraste entre esta iglesia de Sardis y la iglesia de Esmirna, y eso le va a ayudar a usted comprender en los días que nos quedan en esta vida y en este cuerpo. Y usted va a tener que decidir cuál de esas dos iglesias quiere ser. O la iglesia de Esmirna, una iglesia que no fue neutral, una iglesia que no hizo lado con el mundo, pero también con los cristianos. No sé si me explico. Esta fue una iglesia radical que prefirió la persecución, prefirió la muerte, pero ser hallada viva ante los ojos de Dios. Y aquí vemos una iglesia totalmente opuesta a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Sardis se congració con el mundo, se congració con el gobierno, se congració, mi amado hermano, con Satanás, con las artimañas de Satanás. Y es por eso vemos que esta iglesia de Sardis no fue perseguida. Memorícese esto. Una iglesia, un cristiano neutral que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, mi amado hermano, es un cristiano que no va a tener persecución. El jefe no va a estar en contra de él, porque este cristiano no le va a importar tomar cerveza con el jefe, no le va a importar fumar cigarro con el jefe. No sé si alguien me está escuchando, pero un genuino hijo de Dios sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo va a manchar, no lo va a contaminar, no lo va a ensuciar. Entonces ahí es donde va a empezar tu persecución. Ahí es donde va a empezar el odio, la envidia. Por eso la iglesia de Esmirna prefirió la persecución, pero ser hallada ¿qué? Viva ante los ojos de Dios. Esta iglesia de Sardis, mi amado hermano, verdaderamente vendió su primogenitura, vendió, mi amado hermano, lo que Dios limpió con su sangre preciosa. A esta iglesia no le importó, mi amado hermano. Todas sus manifestaciones ante el hombre eran buenas. ¿Por qué? Probablemente esta iglesia hacía muchas obras. Probablemente, mi amado hermano, esta iglesia era reconocida ahí en Sardis. Tal vez por su tamaño, tal vez por la gente que llegaba, importante, rica, lo que sea. Pero estaba comprometida con el mundo, menos con Dios. Estaba congraciándose con el mundo, menos con Dios. Y es por eso que Dios viene y le encuentra totalmente, ¿qué? Dice que tenía nombre de que estaba vivo, o que estaba viva, pero Dios la encontró ¿qué? Si dice tienes nombre de que estás viva, lo que Jesús estaba diciendo ahí, tienes reputación ante la sociedad, ante la gente, tienes esa buena reputación que eres una iglesia viva, una iglesia ejemplar, etcétera, etcétera, pero delante de mí estás muerta. Oh, ¿a quién le gustaría recibir así un mensaje de Jesucristo? Amén. A ninguno de nosotros nos gustaría. Y así hay mucho cristiano o hay muchas iglesias que ante el mundo son iglesias vivas, son iglesias que hasta el mismo gobierno las recomienda. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no tiene persecución, sus miembros no tienen persecución. ¿Por qué?
porque le hacen lado al mundo. Toleran, mi amado hermano, el pecado. Toleran, mi amado hermano, las acciones injustas, condenadas por Dios. Por eso que esta clase de cristianos dice: oh, miras que en mi iglesia es bien chévere ser cristiano. Yo le digo algo, aquí no es chévere. Aquí usted cada día se va temblando por la palabra de Dios. O nos componemos, bueno, yo no encuentro nada chévere en la palabra de Dios. Lo que encuentro en la palabra de Dios desde Mateo hasta Apocalipsis es, mi amado hermano, que estamos cada día siendo bombardeados por el diablo, por el mundo, por Satanás, por el pecado, por las tentaciones. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida como frontales, como diadema, como anillo, mi amado hermano. Tenemos que estar conscientes cada segundo de nuestra vida. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Si alguien me está escuchando, tráete, mira, todos los sábados tenemos reunión de jóvenes y se predica ahí, se enseña. No, ahí, mira, comemos hot dogs y jugamos aquí, jugamos allá. Están vivos delante de la gente. Pero ¿cómo los encuentra Dios? Por eso Jesús, preste atención a lo que Jesús le dice: tienes nombre de que vives. O sea, ante la sociedad, ante la opinión de la gente ignorante, mi amado hermano, que no conoce, no discierne las cosas del Señor. Esta iglesia tenía una tremenda y buena reputación. Este es el comentario que yo escucho de algunas madres que Dios me ha permitido conocer. Dice: voy a tal y a tal iglesia porque ahí mi hijo se entretiene. Sabe, yo desde niño yo no recibí entretenimiento en la iglesia, pero cada palabra que predicaban ahí me hacía temblar, me hacía llorar, me hacía reconocer mi pecado. Y no necesité hot dogs. Necesitaba estar en medio de gente madura para aprender a ser maduro, para aprender de los demás, de los adultos. Pero digan, ¿qué iba a aprender yo a estar al lado de otro chiflado igual que yo? Y de paso, al que ponían de maestro, a otro que no sabía nada. Yo como joven necesitaba aprender de los adultos, de los mayores, a cómo comportarme. No sé si alguien me está escuchando. Obvio, la iglesia de Números es esta iglesia que tiene gran reputación en el mundo. Tiene una gran reputación ante los oídos de los demás, o el pensamiento de las demás personas, aún pensamiento de llamados cristianos. ¿El niño Jesús se reunía en el culto de niños o en el culto de maestros maduros, sabios? Ahí está en la palabra, hermano. Por eso es bueno que su niño pase servicios aquí también adentro, para que su niño aprenda a respetar la casa de Dios, para que su niño empiece a entender que aquí hay una gran diferencia entre estar aquí y estar en nuestra casa. Yo no leo que el niño Jesús de 7 años estaba con otros niños de 7 años. Él necesitaba crecer, madurar. Y eso solamente se adquiere, estar rodeado de personas que han pasado mucho más antes que nosotros. Jesús nos revela tantas cosas que si pasamos leyendo bien rápido no entendemos nada aquí. Pero aquí dice: yo sé, yo conozco,
yo sé lo que se dice de ustedes. Porque yo lo miro, yo lo observo todo. Tienen una grande estima en la ciudad de Sardis. Son bien reconocidos ustedes. Imagino las plaquetas, los reconocimientos, los trofeos. Tienes reputación, tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. Pero estás ¿qué? Muerto. Me gusta cómo se introduce Jesús aquí a esta iglesia. ¿Y por qué es importante entender cómo Jesús se introduce? Acuérdense que ya por las cartas que hemos leído, entendemos que la introducción no es por gusto, ¿verdad que no? La introducción va de acuerdo a lo que Él ve en determinada iglesia. Amén. Vamos a la introducción ahora, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en qué ciudad? En Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice que esto. Vamos a entender ahorita por qué Dios le dice a esta determinada iglesia: yo, Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Usted, si hablara inglés, me dijera, what that means. ¿Por qué Jesús se presenta así con esta iglesia? El que tiene los 7 ¿qué? Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice que, dice esto. Oiga esto. Las semanas pasadas estudiamos en cuanto a la plenitud del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Pero para los que no se recuerdan, vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 11. Versículo 2. Vamos a empezar del 1 para entenderlo mejor. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a quién, a Jesús. Amén, del linaje de donde iba a venir Jesús. Y reposará sobre Jesús el espíritu de Jehová, 1. El espíritu de sabiduría, 2. El espíritu de inteligencia, 3. El espíritu de consejo, 4. El espíritu de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu de temor de Jehová, ¿cuántos son? 7. ¿Cuántos son? 7. Aquí lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es que aunque la opinión de todos sea tan buena para con ustedes, y parece que yo soy el único que tengo una opinión ¿qué? Diferente, déjenme recordarles que el Dios de los 7 espíritus, que todo lo ve, que todo lo escudriña, toda la plenitud de mi espíritu está con ustedes, y este es el dictamen, esto es lo que he visto y esto es lo que les voy a decir. Otras palabras, la plenitud del Espíritu de Dios contra la opinión de toda la gente de Sardis. El que tenga oídos para oír, oiga. Tremendo esto, hermano. O sea, Dios se tuvo que presentar de esa manera para por lo menos darle a entender a esta iglesia, mi amado hermano, que el Señor estaba más convincente que aunque la gente que tenía opinión acerca de ellos. Yo soy el Dios de los 7 espíritus. Quiere decir, cuando te voy a decir lo que te voy a decir, te lo voy a decir basado a lo que soy. Mis 7 espíritus escudriña ¿qué? Absolutamente todo. Imagínense que Jesús se dejara llevar por lo que escucha nada más. Esa iglesia hizo esto, mira esto, wow, qué lindo, mira.
la kermés, mira el festival que celebraron, mira la gran fiesta que hicieron para toda la ciudad. Imagínense que Jesús se dejara llevar de eso. Pero los 7 espíritus del Señor lo saben todo, lo conocen todo, lo escudriñan todo, lo chequean todo. No hay nada escondido ante los ojos de Dios. Y luego en segundo lugar dice, el que tiene, ¿qué dice? El que tiene las 7 estrellas también. Cada una de esas estrellas, usted sabe quién representaba, ¿verdad? El ángel del Señor, el mensajero del Señor, el líder del Señor que tenía en determinada iglesia, en una de las 7 iglesias. Quiere decir que el Señor le estaba diciendo, no solamente lo sé todo por mis 7 espíritus o por la plenitud de mi espíritu, yo tengo el control y lo seguiré teniendo. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué Jesús da esta clase de introducción a esta iglesia? El que tiene, ¿qué dice? Los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7, ¿qué? Estrellas. Como quien dice, yo soy el Dios que ministro mi palabra a través de cada ángel mío, o sea, cada mensajero, cada ministro del Señor. Y yo ministro mi palabra de acuerdo a mi espíritu, no de acuerdo al deseo del hombre. Eso es lo que le está diciendo Dios, Jesucristo, a esta iglesia. Yo soy, mi espíritu es quien suministra la palabra de Dios enviada a quién. Pero el mensajero de Sardis había dejado de ministrar la palabra de Dios por el Espíritu y la estaba ministrando ahora bajo, llámese así, conveniencia, llámese así, mi amado hermano, en la carne. Amén. Bajo presiones del mundo, del paganismo. Y ahora el Señor les está recordando una vez más, yo soy el Dios de los 7 espíritus, que suministro mi palabra, que doy mi palabra a través de mis siervos. Vamos a lo siguiente, mis amados hermanos. Yo conozco tus obras. Diga conmigo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta iglesia? Yo conozco exactamente, absolutamente, ¿qué? Todo. Y no me importa la opinión de toda la gente. No me importa lo que dicen de ti. Yo conozco, la traducción original de obras en la raíz original es acciones. Yo conozco tus acciones. No acciones en el mercado, hermano, de Nueva York, en la bolsa de valores. No, actitudes que nosotros tomamos o decidimos cada minuto de nuestra vida. Cuando tienen oídos, yo conozco cada acción tuya, cada decisión tuya. Yo conozco cada pensamiento tuyo. Yo lo conozco absolutamente, ¿qué?
Dice, y sé que tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. ¿Qué significa estas palabras que Jesús le está dando a esta iglesia, mis amados hermanos? Quiere decir que esta iglesia estaba llena de gente con nombre de cristianos, pero no habían sido regenerados. Cristianos, mi amado hermano, que habían aceptado a Cristo, pero estaban viviendo una vida carnal. Cristianos, mi amado hermano, que hacían lo que cualquier cristiano en obediencia puede hacer en cuanto a las obras, mi amado hermano, que se deben de hacer dentro de un templo, de una iglesia, pero que verdaderamente su vida espiritual estaba totalmente apagada. Tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerta. Es como que usted encontrara una iglesia que tuviera un rótulo, la iglesia del poder de Dios, y de poder no tenga nada. La iglesia de las 7 potencias, y están más débiles que un enfermo. Esta iglesia tenía reputación, tenía nombre de que estaba viva. No sé si alguien me está escuchando. Tenía la reputación, pero Dios le dice lo contrario: estás ¿qué? Muerta. O sea, ahí había una combinación de cristianos. Habían cristianos que no estaban regenerados, no estaban cambiados, no estaban dando fruto de genuino arrepentimiento. Habían cristianos también indiferentes, que para ellos lo mismo era ser santo o no santo, para ellos lo mismo era leer la Biblia o no leerla, para ellos lo mismo era orar o no orar. Que tengo oídos. Ambos grupos estaban totalmente ¿qué? Muertos. Los carnales y los indiferentes. Igual le daba leer la Biblia o no leerla. Sí, cuando la indiferencia entra a tu vida, es una gran señal que ya estás muerto. No sé si alguien me está escuchando. Cuando llegas a tu casa y sientes una gran pesadez, hermano, que en vez de orar te pones mejor a ver a los 3 chiflados. Es una gran señal que ya tenés la luz roja del cielo, que ya estás muerto. Pero verdad que llegas a tu casa y llegas bien cansado, pero esa torta fajita te la comes. Pero tu espíritu necesita saciarse también. Tu espíritu necesita vitamina para vivir, para estar vivificado cuando tienen oídos. Como dice el salmista, como el venado, como el ciervo, brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué más dice? Así clama por ti, oh Dios. Este hombre era un hombre avivado. No sé si alguien me está escuchando. Así clama por ti, oh Dios. ¿El alma qué? Mía. El que tenga oídos para oír, oiga. En la opinión de las iglesias de hoy en día, un cristiano avivado es aquel que tal vez se aprendió más textos de la Biblia. Ante la opinión de muchos cristianos, un cristiano avivado es aquel que vendió más números para la reconstrucción de algo o para comprar algo en el templo. Aquella hermana que tal vez vendió más platillos allá en su barrio. Un aplauso para la hermana. Esta hermana sí está avivada. Y quizás esa hermana, esa misma hermana,
Está viviendo con alguien, ni siquiera casado está. Y está en fornicación. Para Dios está muerta. Porque el estar vivo en Dios tiene que ver con nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Tiene que ver con la conexión activa entre Dios y nosotros. Adán se desactivó de Dios. ¿En qué momento? ¿En qué momento se desactivó de Dios? En el momento que pecó. Ni siquiera pudo pertenecer Adán al huerto del Edén. Dios lo tuvo que sacar. ¿Te das cuenta? ¿En dónde viene nuestra desconexión con Dios? En el pecado. El avivamiento, eso es. Ese es avivamiento. Si usted lee la palabra de Dios, la única vez que el Nuevo Testamento habla de avivamiento, habla, mi amado hermano, dice, aviva el fuego. ¿En contexto de qué? Aviva el fuego en el contexto de que viviendo una vida, dice la palabra, en santidad, libre, mi amado hermano, de los pecados en la carne. Cuando vives de esa manera ante Dios, tú tienes que estarte cayendo en el piso, levantándote en el piso y que estén poniendo las manos contigo a cada rato. Tú estás avivado según la palabra de Dios y tu fuego está ardiendo. O sea, si alguien me está escuchando en esta noche, hay que decir la palabra tal y como está escrita. La única referencia que la palabra de Dios hace de aviva el fuego, no está diciendo Pablo a Timoteo, tráete a toda la iglesia y los vamos a avivar. No dice eso. Dice, aviva el fuego que está en ti, no contaminándote, purificándote, no al pecado, desechando toda contaminación de la carne. Ese es avivar el fuego. Apartarse totalmente ¿de qué? Del pecado. Por cuanto todos pecaron y fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que esta ciudad de Sardis era una iglesia de dinero? Pero era una iglesia, perdón, era una ciudad pecadora. En los tiempos antiguos dice la historia que esta ciudad de Sardis fue la capital del reino lidiano. En los años 1200 antes de Cristo, el rey de este imperio lidiano o este reino lidiano, mi amado hermano, se llamaba Croesus. Y siempre cuando se hablaba o se hacía una referencia de alguien con mucho dinero, se referían a este rey. Como cuando hoy en nuestros tiempos, en el año 2000, cuando se habla de alguien con mucho dinero, se menciona el nombre Carlos Slim o Bill Gates, ¿verdad que sí? En los tiempos antiguos, en esos años 1200 antes de Cristo, cuando se hablaba de alguien con mucho dinero, se refería a este rey, mi amado hermano, en este tiempo de este reino lidiano, que en el tiempo de Jesucristo ya no era la ciudad o el imperio llamado lidiano, ahora se llamaba ¿cómo? Sardis. Esta ciudad ganó muchas guerras por de la manera como se encontraba, era un lugar bastante alto. Entonces cuando venían los enemigos, ellos desde lejos sabían por dónde venían, que se escondieran los podían ver, porque estaban siempre en un lugar bien alto, ahí donde estaba sentada la ciudad de Sardis. Pero usted sabe, no importa cuánta estrategia tenga una ciudad, cuando una ciudad se mete en el pecado, termina siendo destruida. Y hasta la ciudad más pequeña la puede invadir. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta ciudad de Sardis era muy reconocida por el negocio, el comercio de la lana, las ovejas.
También eran conocidos, esta ciudad era muy conocido por también la tintorería o el colorido de la lana. Mi amado hermano, era un centro donde habían mercados grandes, donde se vendían, mi amado hermano, túnicas de lana, también túnicas ya coloridas con colores, etcétera, etcétera. Era una ciudad que verdaderamente de dinero no escaseaba. Era una ciudad que tenía bastante comercio. En esta ciudad de Sardis, mi amado hermano, habían dos templos paganos. Un templo dedicado a César, que usted ya sabe, era el emperador de Roma, por el cual ellos estaban bajo ese imperio en los tiempos, mi amado hermano, que el apóstol Juan, mi amado hermano, lleva esta carta a esta iglesia. Habían dos templos paganos, uno dedicado a César y otro a la emperatriz Livia. Preste atención a esto. Todos sabemos que adoraban a César como que si era Dios. Y a César, esa ciudad de Sardis, lo consideraban como el Dios Hijo. Y a Livia la consideraban como la Dios Madre. ¿No se le abren los ojos a usted? ¿No se le despierta una revelación en cuanto a esto? Estamos hablando en el primer siglo, mi amado hermano. Estos dos templos se levantaron ahí en Sardis. Uno donde se adoraba al dios César como hijo, el dios hijo. Se adoraba a Livia como la diosa madre. Un culto pagano que al final de cuentas, como Roma era quien tenía control de todas estas ciudades, las había conquistado, viene Roma y últimamente copia de esta ciudad de Sardis lo que ahora en el catolicismo se conoce a María como a alguien que le da un lugar como el mismo lugar que tiene Dios, y también adoran a Jesús como el Hijo de Dios. Pero adoran también ¿a quién? A María en una posición como divinidad o como deidad. Hasta dicen María concebida, ¿qué dice? Sin pecado. Y eso no es cierto. María nació de igual pecadora como nosotros. O entonces sería mentirosa la Biblia, sería mentiroso Dios. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Quiénes? Todos los nacidos de varón, nacidos de mujer, todos pecaron. No sé si alguien me está escuchando. El único ser humano que no nació de varón o de hembra fue Adán y Eva. Ellos no fueron concebidos en pecado, ellos fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero de ahí, desde Adán y Eva, las generaciones después de ellos, todos fueron engendrados en pecado, incluyendo María. Por eso si usted lee Lucas capítulo 2, vemos a María cuando hace la oración a Dios, dice, mi Salvador. O sea, María reconoce su pecado al decirle a Dios, mi Salvador. Si María fuera redentora, fuera divina, no hubiera necesitado orar a Dios y decirle a Dios, mi Salvador. Pero vemos cómo es el enemigo, Satanás, de engañador, mi amado hermano. Imagínense, si engaña a la iglesia, no digamos al mundo. Es su nombre. ¿Sabe que ahorita también me estaba dando cuenta que en Asia están adorando también a una diosa mujer? Imagínense, a una diosa, pero mujer. Y el Dios en la Biblia se refiere como una persona masculina. Pero ahora diosa, mi hermano.
No sé si alguien me está escuchando. Uf. Dios nos ayude. Eso es lo que había pasado con esta ciudad de Sardis. Poco a poco esta ciudad se fue degenerando siempre y cuando una nación, una ciudad entra en el paganismo, entra en la idolatría, mi amado hermano, estas ciudades nunca, jamás, si usted lee la historia de cualquier país, de cualquier nación, cualquier país que se mete a la idolatría, es una nación, es un país que tarde o temprano vienen los juicios sobre ella. Lea la historia de Israel. Siempre que Israel se iba tras la idolatría, tras los dioses ajenos, siempre que Israel se iba tras Baal, tras Asera, mi amado hermano, venían los juicios. Israel era totalmente desaparecida. Eso pasó con esta ciudad también de Sardis. Sardis, mi amado hermano, 700 años antes de que esta carta fuera llevada en persona a esta iglesia, era reconocida como una de las grandes ciudades del mundo. Pero ¿sabe qué es ahora Sardis? Un gran pilar de ruinas o un gran montón de escombros. Eso es lo que ahora es Sardis. Esto a mí me enseña mucho, por eso me gusta traer un poco de historia, porque la historia nos ayuda a nosotros a no cometer las mismas tonteras de la historia. Alguien de aquí todavía se recuerda el mensaje que Dios nos trajo a través de un varón que nunca más lo he visto. Tan raro, pero lo trajo Dios en el momento de Dios, y jamás me olvido de ese mensaje. Él dijo, si no aprendemos de la historia se va a repetir en nosotros. Por eso es interesante, es importante para mí traerles un poco de historia. Porque a través de la historia podemos nosotros decir, wow, era una de las ciudades más prominentes. ¿Y ahora qué es? Un montón de escombros. ¿Cómo quiere usted terminar sus años? ¿Como escombros? ¿O como Dios quiere que terminamos? Solo hay dos opciones. Esta ciudad, mi amado hermano, como ya lo estudiamos, mire la abominación tan grande. ¿Adoraban al emperador como Dios? ¿Sí o no? ¿Qué hace hoy los feligreses de la Iglesia Católica cuando llega el Papa a su nación? ¿Qué hacen los presidentes cuando llega el Papa? Lo adoran. Le besan la mano. Le dan ciertos atributos que solamente Dios se lo merece. Y son venerados por el mundo. Así era esta iglesia de Sardis. Se sentían orgullosos porque tenían dos templos donde adoraban al dios César como el dios hijo y a esta diosa Lidia, mi amado hermano, Lidia, como la diosa madre. El mundo se siente orgulloso, pero ¿cómo Dios miraba la iglesia de esta ciudad? Una iglesia muerta. Que hoy la historia nos dice que Sardis es un pilar de ruinas, es un montón de escombros, cerca de una villa todavía que se llama Sarté. Lo que antes era una gran gloria, unas grandes riquezas, ahora solamente son escombros.
Imagínense, Dios nunca hubiera deseado esto para Sardis, pero es el hombre quien decide lo que recibe. Yo he escuchado estas expresiones decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto? En los países yo he escuchado decir, ¿por qué nuestro país es tan pobre? ¿Por qué en nuestro país hay tanto peligro? En cada capital de cada nación hispana, ¿qué es lo que hay? Incertidumbre, hermano. Usted tiene que caminar, si se monta a un camión, a un autobús, a un metro, usted tiene que caminar con la mano, si es hombre, con la mano acá. Sí, si anda su cartera aquí atrás, tiene que poner la mano aquí. Yo un día me monté con mi mamá a un autobús ahí en Guatemala, y como uno va inocente de aquí, hermano. Hermano, cuando el ayudante del chofer empieza a cobrar el boleto y yo me meto la mano en el pantalón y no veo nada, hermano. Yo, pero ¿en qué momento me sacaron la cartera? Si solamente nos bajaron del carro para montarnos al autobús y ya no tenía cartera. En antes iba mi mamá y si no me toca que pedir dinero ahí, hermano. En serio. Nos preguntamos por qué los países, por qué nuestros países son tan peligrosos. ¿Y sabe qué es lo que el mundo apunta primero? Al gobierno, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que Dios apuntaría primero? El montón de iglesias Sardis que hay en cada una de esas naciones, que no han, que dejaron de predicar la palabra de verdad. Dejaron, mi amado hermano, de decir lo que el Dios de los 7 espíritus decía, para ellos decir lo que ellos quieren decir ahora. No sé si alguien está escuchando. Las iglesias Sardis tienen la culpa de los escombros, porque Dios, en su infinita voluntad desde el principio hasta hoy, ha delegado a la iglesia como una iglesia con autoridad, una iglesia con poder, que cuando esta palabra sale por la televisión, el endemoniado queda libre. El que está, mi amado hermano, practicando la brujería queda libre por el poder de su palabra. Pero cuando dejamos de predicar, enseñar la palabra de ese Dios de los 7 espíritus y empezamos a enseñar cosas, mi amado hermano, que el mundo quiere escuchar, que la gente quiere escuchar, agradar al hombre y no agradar a Dios. Por eso tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos aquí en Estados Unidos iglesias de 40,000, 50,000 miembros. Tenemos iglesias tan hermosas, tan bellas. Tenemos templos de cristal. Tenemos templos de millones, mi amado hermano. ¿Y cómo va esta nación cada año? A los escombros de Sardis. Para ahí vamos apuntando. Cada nación. Porque las iglesias que debían ser Esmirnas, mi amado hermano, se están convirtiendo en Sardis. Aquella iglesia que empezó en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, con temor, dice, y temblor ante la palabra. Aquella iglesia que fue testiga cuando Ananías y Zafira murieron por una mentira. Decidieron nunca más pecar contra Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.